Hola, apreciados colegas y compañeros médicos y resto de personal de la salud que me acompaña en la atención de pacientes en nuestra institución. La arremetida de esta segunda pandemia ocasionada por el coronavirus, causante del SARS o síndrome respiratorio agudo severo, nos ha tomado por sorpresa y desarmados de opciones diagnósticas suficientes y terapéuticas. Las instituciones de salud en todo el mundo y en nuestro país y en nuestra región se han visto abocadas a la necesidad de aumentar su capacidad instalada de forma desproporcional, a pesar de que ya la ocupación previa era significativa, especialmente en el caso de las unidades de cuidados intensivos. Esto ante la gran posibilidad de que se vea superada la necesidad de estas camas por la llegada de una avalancha de pacientes que requiere hospitalización y cuidado crítico. Este panorama implica un reto y un desafío a las consideraciones de los derechos del paciente, no por parte del personal de salud, sino por las circunstancias anómalas en las cuales pudiera no ser posible proveerle los cuidados que, en otras circunstancias, se le brindarían sin miramientos, pero que en las actuales se deben priorizar hacia el mayor beneficios en términos de salud. Esto no solo vulnera los derechos del paciente, sino que expone a los trabajadores de salud a circunstancias de riesgo de todo tipo, de agresiones y posteriormente también de tipo legal. Es por ello que es esencial establecer la actuación debida en casos donde se presenten conflictos de los aspectos bioéticos en este escenario de pandemia. Mi nombre es Norton Pérez Gutiérrez, soy médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos y coordinador científico de la institución. Esperamos por esta vía socializar la guía de práctica clínica que se desarrolló a fin de brindar un instrumento para la toma de decisiones para el personal que atiende casos en los servicios de urgencias, hospitalización, servicios ambulatorios, incluyendo los domiciliarios y, por supuesto, los servicios de atención de pacientes con COVID-19, como es el caso de las unidades de cuidados intensivos. El objetivo de esta guía es clarificar los conceptos para tener en cuenta las consideraciones bioéticas en el manejo de pacientes críticos que requieren unidades de cuidados intensivos durante la pandemia de la COVID-19. Esta guía se desarrolló empleando la metodología AGRI-2, establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y fue revisada por el Comité de Ética Hospitalaria de la institución, así como por el Departamento Jurídico, al igual que revisores externos. También será expuesta ante representantes de la comunidad. Para ello se elaboraron primeramente las siguientes preguntas en el contexto de la atención de pacientes graves, ya sea con COVID o no. ¿Cómo se aplican los principios de la bioética en la pandemia del COVID-19? ¿Cómo asegurar el derecho del paciente a ejercer su autonomía en esta pandemia? ¿Qué sistemas de priorización se deberían aplicar en los casos en que esté limitada la capacidad instalada? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para evaluar la necesidad de adecuar los esfuerzos terapéuticos? ¿Y quiénes deben participar en esa decisión de adecuación del esfuerzo terapéutico y en qué momento? ¿Qué cuidados se deben brindar cuando ya se ha definido la adecuación de esfuerzos terapéuticos?
A continuación se muestra el modelo de clasificación de la evidencia y de las recomendaciones que se empleará en la guía de práctica clínica. Estas se deben utilizar por un experto clínico a la luz de la mejor evidencia disponible y balanceando las características o el escenario clínico según la condición de cada paciente. Asimismo, se elaboró una estrategia de búsqueda de referencias bibliográficas que consideran las respuestas a estas preguntas elaboradas y se prepararon las siguientes respuestas basadas en artículos científicos y algunos documentos que se consideraron importantes desde el punto de vista de la pertinencia. En resumen, las recomendaciones son las siguientes. Se recomienda el uso del puntaje Apache 2 y SOFA a fin de evaluar el pronóstico de los pacientes críticos con COVID-19, aunque también los no COVID. Recomendación 1A. Se recomienda el puntaje NEWS 2 para establecer la necesidad de cuidados en la unidad de cuidado crítico para los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Recomendación 1B. Se sugiere emplear la escala de White para la priorización del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Recomendación 1C. Se sugiere establecer un sistema de priorización para la asignación de camas en la UCI de casos COVID-19 o no. Recomendación 1C. Se sugiere que las decisiones que se tomen de forma priorizada sean revisadas con otras personas del equipo de trabajo o por el comité hospitalario en casos de conflictos. Recomendación 1C. Se sugiere que las decisiones sobre la priorización de asignación de camas en UCI se registren de forma clara en la historia clínica. Recomendación 1C. Se sugiere ofrecer estrategias de alivio y apoyo y cuidado paliativo en los casos que no se pueda brindar tratamiento específico. Recomendación 1C. Se sugiere que la institución implemente un sistema de consultoría clínico-ética para que asista en la toma de decisiones de los casos en cuestión. Recomendación 1C. Les decía anteriormente que la capacidad instalada de las unidades de cuidados intensivos de nuestro medio suele estar saturada. Ese es el caso de nuestra institución, como lo demuestran nuestros datos en los últimos 2 años y en el actual. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando la ocupación de camas hospitalarias supera el 80%, significa que es tiempo de considerar la ampliación de la oferta porque está a punto de ser sobrepasada por la demanda. Este comportamiento suele ser variable en el transcurso del año, ¿ya? Y hay factores que lo afectan. El tipo de población que se atiende, la complejidad institucional, el área de influencia y en este caso la crisis que nos golpea. Los datos precedentes nos muestran la gravedad de los pacientes que se atienden en las unidades de cuidados intensivos de la región, dependiendo del tipo de UCI, el tipo de pacientes a quienes se le da cobertura. Algunos son sépticos, otros coronarios, otros con trauma, otros con patología pulmonar, otros con afectación neurológica. Por eso, el puntaje Apache 2, que se elabora al ingreso del paciente y diariamente, ha sido validado ya hace varios años. El doctor Naus propuso, y es un predictor de la mortalidad de la población de los pacientes que se atienden en una UCI. Y eso da cuenta de esta gravedad. De la misma manera, el puntaje TIS 28, que es elaborado diariamente por enfermería, también refleja el nivel de intervención y el cuidado que se requiere y que se brinda
en nuestras unidades de cuidados intensivos. Esto refleja, como se ve allí, un nivel alto de complejidad, que está por encima de 20 TIS, por ejemplo. De la misma manera, el uso de la ventilación mecánica es considerable, de tal manera que, con pocas excepciones, la mayoría de los pacientes que ingresan a la UCI requieren de este tipo de asistencia. En contraste, la duración de este soporte se observa que no suele ser excesivo, probablemente debido a la aplicación de protocolos de extubación temprano que se manejan de forma consensuada entre nuestros grupos de trabajo. Están por debajo de los reportados en estudios de otras instituciones en la literatura científica, lo que da cuenta de la calidad de nuestra atención. De la misma manera, este indicador refleja que si bien la extubación temprana se alcanza con la aplicación de estos protocolos, es posible, aún así, que el paciente persista crítico, por lo cual debe continuar requiriendo su manejo en la UCI porque sigue requiriendo algún tipo de soporte o de monitoría, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados intermedios. De tal manera que la capacidad instalada se puede ver limitada en la medida en que el número de casos en un tiempo corto llegue a ser insuficiente, no solo en las UCIs, sino que también puede ocurrir lo mismo en las camas de hospitalización. Esta situación es lo que se ha buscado minimizar con las medidas adoptadas para el aplanamiento de la curva y que hasta ahora se han logrado. De otra parte, los criterios de UCI son claros para quienes manejamos los pacientes críticos. La sociedad americana los ha definido desde la década de los 90, la sociedad colombiana los tradujo y los publicó por la misma época, y el Estado colombiano los adoptó mientras una norma que sigue vigente. Así, se establecieron 4 niveles de prioridad según la necesidad de ir a UCI por el estado crítico y el beneficio del cuidado e intervención en esta área. De la misma manera, se establecieron criterios de exclusión, si bien algunos son discutibles desde el punto de vista del cuidado paliativo, pero más con consideraciones enfocadas en el costo. Ahora, en esta situación se hizo necesario considerar una excepción, simplificar estos criterios a solo 2, como los ven allí, ambos basados en la necesidad, pero priorizados en los que se benefician más de acuerdo con la valoración clínica del médico tratante, quien más apto para hacerlo. De esta manera se proponen algunos puntajes para ayudar a identificar los pacientes y su estado de salud, que nos indiquen la necesidad de un cuidado especial y un soporte avanzado. Esos puntajes ya han sido probados, no son nuevos, durante muchos años se han utilizado, ¿ya? Se han empleado, inclusive en otras situaciones de crisis como la actual, como en el caso de la pandemia pasada. En esta situación se debe tener en cuenta algunos principios que gobiernan la interacción del médico y en general del personal de salud con nuestros pacientes, los cuales deben seguir teniendo el norte de la interacción con el paciente, con la familia, teniendo en cuenta la persona humana que tenemos al frente para la toma de decisiones y que es lo de mayor beneficio para esa persona. Estos 4 son los puntajes que propone la guía para facilitar un poco la toma de decisiones, que puede ser difícil en un contexto clínico dado, a fin de priorizar los pacientes que se pudieran beneficiar mayormente
el cuidado avanzado. Está el puntaje News por National Early Warning Score. Es un puntaje que vamos a mencionar más adelante en qué situaciones se han aplicado estos puntajes. El puntaje de Apache 2, ya por sus siglas en inglés, evaluación del estado de salud crónico y fisiológico agudo. El puntaje de SOFA, la evaluación de falla orgánica secuencial, y el puntaje de White para aplicación y priorización en casos de escasez de recursos. En esta diapositiva se pueden ver las variables que conforman el puntaje News 2, sus puntajes. Este puntaje fue diseñado para identificar tempranamente el deterioro de los pacientes hacia la gravedad en los servicios de hospitalización, es decir, previos antes de llegar a la UCI, ¿ya? Para darse cuenta, los pacientes no se ponen graves de repente, van teniendo unos cambios paulatinos que deben ser identificados antes de que el paciente haga un paro, cuando probablemente ya no se pueda hacer algo o no sea tan efectivo, antes de que entren en código azul. Estos parámetros, estas variables fisiológicas comprenden en el puntaje modificado la edad, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si el paciente tiene suplencia de oxígeno, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y la temperatura. 7 parámetros. Ahora, ¿cómo se interpretan los resultados de esta escala? Según el puntaje arrojado, se definen los cuidados que requiere el paciente, así como el sitio donde es posible brindarlos, incluyendo el cuidado crítico, y la posibilidad de que el paciente, requiriendo UCI, sea candidato a la reorientación de los esfuerzos terapéuticos. El puntaje de Apache 2, el nombre del puntaje no tiene nada que ver con el personaje, significa la evaluación del estado de salud crónico y fisiológico agudo. Este puntaje es un puntaje fisiológico diseñado por el Dr. Naus en 1983, como se ve allí en la referencia. Tiene en cuenta 3 aspectos: la edad, el estado crónico, que en caso de que aplique una de las condiciones consideradas de cronicidad, se aplican 2 puntos si es cirugía electiva o 5 puntos si es cirugía urgente, o si no es quirúrgico también 5 puntos. En este estado crónico indica si el paciente tiene falla respiratoria y necesidad de oxígeno crónica, si el paciente tiene una falla cardíaca con un estado avanzado de la clasificación de la New York Heart Association, ya un estadio 4, si el paciente está en diálisis, si el paciente está inmunodeprimido, ya sea por la enfermedad o por tratamiento inmunosupresor. El tercer aspecto es el estado fisiológico agudo, y para ello comprende 12 variables. La primera variable a tener en cuenta es el puntaje de Glasgow, en la cual se le asigna un puntaje de 15 menos la valoración del puntaje de Glasgow del paciente. Los otros 11 parámetros van en un rango de comportamiento de esas variables fisiológicas, en las que se les asigna puntaje si hay desviaciones por encima o por debajo del rango normal. ¿Qué puntaje se toma? Se toma el peor parámetro que haya ocurrido en el transcurso del día, de las 24 horas previas. Si el paciente estuvo todo el tiempo con una tensión adecuada, pero de repente tuvo una crisis hipertensiva en una hora, esa hora ya se le toma el valor de la tensión arterial media en este caso. Ya de acuerdo a eso, se le asigna el valor de 1, 2, 3 o 4 puntos para sumar.
El riesgo de mortalidad del paciente y en general de la población de UCI es dependiente de este valor de Apache 2 y es progresivo de forma curvilínea en la medida en que el puntaje es mayor. Se ha tenido mucha discusión si este puntaje Apache en quienes tiene mayor predicción, especialmente hay discusión en los pacientes coronarios, pero es un puntaje validado en todos los escenarios de pacientes críticos. En el trabajo original se nota diferencias en la mortalidad con los desenlaces, que son peores en los pacientes no quirúrgicos, al menos hasta el valor de 30, donde se vienen a igualar. El puntaje de SOFA fue descrito por el doctor Jean-Louis Vincent del Hospital Universitario Erasmo de Bélgica. Se refiere a la valoración secuencial de la falla de órganos, aplicado principalmente en pacientes con falla de órganos por sepsis, y tiene 6 variables. Aquí se ven la parte respiratoria, la coagulación, la disfunción hepática, la disfunción cardiovascular, neurológica y renal. 6 variables. Estas evalúan la disfunción respiratoria a través de índices de oxigenación, la coagulación a través del recuento de plaquetas, la disfunción hepática a través del valor de bilirrubina, y asimismo la función cardiovascular es evaluada mediante los datos de la tensión arterial media o la necesidad de uso de inotrópicos o vasopresores. El estado neurológico está estandarizado en su evaluación mediante el puntaje de Glasgow y la disfunción renal mediante el valor de la creatinina o la diuresis. El estudio original del Dr. Vincent evaluó la mortalidad en los pacientes sobrevivientes o no y estimó la frecuencia de mortalidad según el puntaje obtenido con una tendencia también curvilínea en la medida en que se aumenta. La escala de White establece 3 criterios para priorizar el recurso escaso de acuerdo con la gravedad. El pronóstico de sobrevida a largo plazo, también según la presencia o no de las comorbilidades, y la edad del paciente, teniendo en cuenta más la expectativa de vida. Esto con el fin de salvar el mayor número de vidas, ganar el mayor número de años y asegurar el mantenimiento del ciclo vital. A menor puntaje, mayor priorización. Uno de los autores consultados, que es un abogado europeo, plantea un criterio adicional, y es que cuando el puntaje entre 2 personas sea similar, ¿ya?, y no quedan suficientes camas, si uno de ellos es personal de salud que atiende pacientes con COVID, se debe priorizar. ¿Por qué? Por el papel que desempeña salvando esas vidas. Por último, y para terminar ya de forma breve, la guía plantea un algoritmo de manejo sencillo que indica en rojo la mayor priorización teniendo en cuenta estos criterios que hemos mencionado para facilitar la difícil labor de asignar un recurso que ya está escaso. ¿Cómo aplicar este algoritmo? Entonces aquí la guía establece una serie de pasos. Evaluar el paciente potencial, establecer la escala de News 2 y si es mayor de 7, mayor o igual a 7, pues va priorizado, mientras que los pacientes con puntajes de 5 o menos ya no están necesitando
la cama de cuidados intensivos, porque no requieren el soporte. Determinar el puntaje de SOFA, determinar el puntaje de Apache 2, identificar si ese paciente tiene comorbilidades que afecten su pronóstico vital, comprobar escalas pronósticas, como por ejemplo el Bartel o el Karnofsky, calcular entonces la escala de White y en ese momento priorizar. ¿Quién tiene priorización? El que tenga el puntaje menor de White, o el que tenga el menor SOFA, o el que tenga el menor Apache, el que tenga mayor probabilidad de sobrevida, el que tenga menores comorbilidades, el que tenga mayor aprovechamiento del tiempo del ciclo vital, o en el último caso entonces priorizado, cuando hay dos similares, el personal de salud en atención de pacientes de COVID. Estas son algunas de las referencias que les comparto, que fueron relacionados en la guía. Esta además tiene unas preguntas de afianzamiento al final que ayudan a reforzar los conceptos y con esas se evaluará la guía. Al final entonces deben presentar esa evaluación y podrán responderla empleando un código QR que les voy a mostrar más adelante, o si no lo digitan en su navegador, en la dirección URL que se les va a suministrar aquí. Entonces les ruego el favor de que escaneen este código QR o digiten esta dirección, anótenla, escríbenla o tómenle foto para que ingresen primero a dejar su registro de participación, dejar su número de identificación, les rogamos que nos permitan su nombre completo, contesten por favor todas las preguntas, una y solo una respuesta verdadera en este caso, les va a salir el resultado al final. Y por favor tomen un pantallazo en su dispositivo para que les quede evidencia y lo manden a su coordinador ya de que han cumplido este requisito. Se requiere que cada uno de los participantes de esta socialización dé un registro de su participación. Para ello puede ingresar sus datos digitando la siguiente dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla en su navegador o escaneando el código QR de la derecha. Como les dije, ingresar su identificación, sus nombres completos y datos. Seguidamente se le dará ingreso a la evaluación y allí puede contestar 10 preguntas cortas. Al terminar de contestar puede ver su resultado y una retroalimentación. Tome un pantallazo en su dispositivo y envíelo al coordinador de su área. Finalmente, ya para cerrar esta presentación, les traigo una reflexión en la que cada uno de nosotros debemos pensar sobre lo que hemos hecho con nuestras vidas, nuestro propósito, nuestras metas y cuál ha sido o será el legado que dejaremos al momento de partir, porque indefectiblemente en algún momento llegará. Muchas gracias.